gracias al auspicio de SCOP, Escuela de Operadores Profesionales, Max Red, impresión y diseño de alta calidad. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta para continuar con su programa En Contexto, donde analizamos los diferentes temas que nos interesan a la sociedad. Y bueno, un tema que ha dado bastante que hablar es sobre la reforma que envió el presidente, expresidente Rafael Correa, dejó enviando a la nueva asamblea para su análisis y posible aprobación de la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, especialmente sobre pensiones alimenticias, tenencia compartida de los hijos. Bueno, para un poco analizar este tema y las reformas que se piensa realizar, hemos invitado a un profesional del campo jurisdiccional para poderlo tratar de una mejor manera y darles una información más profunda sobre estos temas. Estamos con Diego González, abogado Diego González, es un profesional del derecho de acá de la provincia, muchos le conocen. Así que primero, Diego, quiero agradecerte por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Paul. Un saludo para ti y para quienes producen este programa. Me parece muy adecuado abrir estos espacios de discusión en donde la gente tenga los insumos suficientes para hacer un análisis, un autoanálisis sobre la propuesta que se ha emitido por parte del presidente de la República. Un saludo también a las personas que nos ven en este prestigioso medio de comunicación. Gracias, estimado Diego. Tú como abogado, me imagino que has tenido muchos casos, especialmente sobre juicios de alimentos, sobre tenencia compartida de los hijos. Sobre todos estos temas hay 6 reformas y queremos iniciar analizando el tema de pensiones y corresponsabilidad parental. ¿Qué es lo que propone esta reforma y qué era lo que estaba establecido actualmente? Bueno, en sí debemos remitirnos a algunos conocimientos básicos para darnos una idea concreta de en qué consiste la propuesta, ¿no? En primer lugar, nos habla de ciertas reformas a lo que es la patria potestad. Y bueno, y básicamente esas reformas atienden a varios requerimientos ciudadanos. Cuando se hizo el tratamiento de la ley o las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia que se hicieron en el anterior periodo legislativo, ya algunas de estas reformas ya tuvieron su espacio de discusión, algunos colectivos ya tuvieron su espacio para poder emitir estas propuestas, las mismas que dentro del debate legislativo no fueron tomados en cuenta. Entonces, estos han sido fundamento para algunas acciones, para algunas demandas y específicamente para algunas acciones extraordinarias de protección, las cuales han sido resueltas por la Corte Constitucional y que han recogido muchos de los asuntos que son fundamento de esta reforma. Ahora, ¿qué criterios divididos hay en la ciudadanía? Unos están de acuerdo, otros no. Por supuesto. Toda reforma genera sus... Incluso hasta el tema de género se ha inmiscuido ahí. Exactamente. Hombres por un lado, mujeres por otro lado. Exactamente. A lo que apunta, y a esto iba Paul, y es que en el tema, por ejemplo, específico de la patria potestad, la reforma apunta a que ya no solo sea este estereotipo de la madre cuidadora y del padre aportador, sino que sea a iguales derechos, a iguales obligaciones, ya que en la actual ley se manifiesta en el artículo 106, nos dice que la patria potestad de los que no han cumplido 12 años se confiará a la madre. Entonces, la reforma lo que apunta es de que indistintamente, del sexo, sea madre o padre, indistintamente igual del sexo del niño, sea confiada la patria potestad. Eso ¿sí? Está en vigencia. Hasta los 12 años es para la madre quien está... Exactamente, la ley así lo propugna. A partir de la resolución de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional dispone de que esto debe ser regulado, entonces esa es una de las reformas. Y ahí habría una igualdad. Exactamente, esa es una de las reformas que recoge la ley, la reforma que se plantea actualmente. Ahora, debemos diferenciar lo que es la patria potestad y la tenencia. La patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que tenemos los padres para con nuestros hijos. Es decir, el derecho a preocuparnos y a ocuparnos de ver cómo está educándose, dónde se encuentra, hacia dónde va a viajar, con quién vive. Y en cambio la tenencia es el hecho de tener al niño bajo la custodia, ¿sí? ¿Por qué es necesaria hacer esta diferenciación? Porque la ley establece, ¿no?, de que la patria potestad siempre va a ser ejercida por padre o madre. Pero la tenencia en la actualidad nos da diferentes matices. La tenencia antes podría ser ejercida únicamente por el padre y la madre. Hoy en día se habla de la tenencia
uniparental, que sería de uno solo de los padres, la tenencia compartida y la tenencia a favor de terceros. ¿Por qué ha sido necesario esto? Generalmente en un juicio de divorcio, en los cuales los padres, al momento de emitir la sentencia, antes había lo que se llamaba la Junta de Familia, hoy en la audiencia de juzgamiento, se pide un acuerdo entre los padres para ver quién queda con los niños. Entonces el juez, en base de ese acuerdo, generalmente los niños se quedan con la madre, o en algunos casos con el padre. Entonces es lógico que el obligado sea quien no vive con los niños a prodigar una pensión de alimentos. Pero se han dado ciertos casos. Un ejemplo claro, una persona que tal vez viva en la ciudad de Loja y trabaje en la ciudad de Zamora, la madre de un niño, trabaje en la ciudad de Zamora y tiene que venir todos los días. A las 6 de la mañana deja al niño bajo el cuidado de su padre para que su padre lo lleve a la escuela, le dé el desayuno. La señora regresa de su trabajo a las 6 de la tarde. Durante la tarde el padre es quien le da los alimentos, quien se preocupa de los asuntos de la escuela, del colegio, y en la noche viene la madre, lo recoge y lo lleva a dormir con él, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, paga una pensión. Exactamente, el padre paga la pensión mensual. Es un caso. Exactamente, es uno de los casos que justamente deben ser regulados. La actual propuesta a lo que apunta es de que a ese tiempo de cuidado debe ser reconocido. Esto se llama tenencia compartida. O existen otros casos. Por ejemplo, que la madre del niño solo puede tenerlo junto a ella de lunes a jueves, porque a lo mejor trabaja los viernes, sábado y domingo. Entonces le dice al padre, mira, te cargo tú. Entonces el padre, ese viernes, sábado y domingo se hace cargo él. Ese tiempo en el que él lo cuida, le da alimentos, le da cuidado, le da vestido, y sin embargo pasa una pensión mensual, lo cual nos parece ilógico. Entonces, al cuantificar ese tiempo, ¿no es cierto?, se descontaría del valor que está pagando de la pensión. Entonces, Diego, para aclarar a los ciudadanos, porque algunas, he visto en redes sociales, algunas madres, y con justa razón dicen, pero si el padre nunca da la cara, solo paga lo mínimo que establece la ley y encima de eso quieren compartir ese pago con la madre, que somos los que cuidamos, he visto en redes sociales. O sea, eso no es cierto. Ahora, precisamente esa es la diferencia entre la tenencia uniparental y la tenencia compartida. Ahora, lo que muchos colectivos no están de acuerdo es que esta tenencia compartida sea obligatoria. Es decir, lo que se pretende a través de la ley, que todavía está en discusión, no es algo que no está aprobado, es de que tal vez el juez tenga la oportunidad de decirle al padre del niño, ¿sabe que usted tiene que obligatoriamente irlo a ver al niño los fines de semana? O tiene que obligatoriamente hacerse cargo del niño los fines de semana. Sí, porque es diferente también lo que es el régimen de visitas. Pero en este caso, a eso se oponen los colectivos de mujeres. De ahí, muchos de estas madres de familia tienen razón, porque los padres, no solo que aparte que no aportan, ni siquiera se preocupan muchos de ellos de saber cómo están los niños, cómo está su desarrollo en la escuela, en el colegio y todo eso. Entonces, es lógico. Ahora, también es necesario establecer que estos asuntos tal vez generan discusión cuando estamos hablando de montos elevados de pensiones alimenticias. Generalmente la mayor parte de las pensiones no superan los valores mínimos, tal vez de 100, 120 dólares, y por lo tanto en esos casos generalmente no hay estos problemas de tenencia compartida. Generalmente es cuando se generan recursos económicos por parte de quien aporta la pensión, que son bastante grandes y por lo tanto ahí generan estos problemas. Un ejemplo para clarificar el asunto. Sí. Existen personas que reciben sueldos de $4,000, $4,500. En esos casos el aporte sería aproximadamente de unos $1,800, $2,000. En estos casos, lógicamente lo que pretende el padre es, muchas de las veces se ha dado casos en que dicen, no, pago $2,000 y ni siquiera puedo verlo a mi hijo. Exacto. Sí. Entonces ahí sí. Porque es otro asunto también. Hay madres que, bueno, y me van a dar la razón algunas personas porque existe que por venganza no se le permite al padre que vea a los hijos, independientemente si paga o no paga la pensión. Claro, bueno, la ley va evolucionando, nuestros conceptos legales van evolucionando y es lógico, ¿no? Lo que no veo que recoge esta propuesta es que en algunas otras legislaciones, lo que tú me acabas de decir se llama síndrome de alienación parental. Esto en algunas legislaciones ya está calificado como violencia psicológica contra el niño. ¿Qué significa el síndrome de alienación parental? Es cuando la madre o el padre que tiene bajo su cuidado a los hijos inculca en los mismos un odio
o un rechazo hacia su padre. A través de frases que son... los derechos del menor, exactamente, ¿no? Frases que son cotidianas. Mira, tu padre es un irresponsable, no nos paga la pensión. Entonces, eso se llama síndrome de alienación parental y este es un problema, incluso en algunas legislaciones ya de salud pública, porque genera muchos problemas psicológicos en los niños. Muy bien, estamos analizando con Diego González, profesional del derecho, las reformas que fueron enviadas por el expresidente Rafael Correa a la Asamblea y que puedan o no ser aprobadas o reformadas con la nueva Asamblea y con el nuevo gobierno. Aclarar que no estamos a favor de ninguna de las dos partes, simplemente estamos analizando para que la gente tenga un poco de luz sobre estas reformas y no haga caso de pronto a rumores que incitan al odio, especialmente entre género, entre hombres y mujeres. Otro tema es sobre, dentro de estas reformas, establece una rendición de cuenta de madres o padres. Se dice que a veces el dinero que pagan por juicio de alimentos no está siendo bien administrado, no va al niño. Sí, generalmente no sucede esto. Son algunos exactamente. casos. Desgraciadamente somos campeones para generalizar. Sí. Y realmente no es así. La regla general es de que las madres responsablemente brindan. Y quienes vivimos con hijos sabemos lo costoso que es mantener a un niño. Y sabemos que la mayoría de pensiones alimenticias no cubren estas exactamente, sabemos que con $100 modestamente podríamos alcanzar los niveles satisfactorios para una educación, vivienda, salud integral. Pero existen algunos casos han sido muy bullados, ¿no? Por ejemplo, el caso Ener Valencia, ¿no? En el caso del señor Ener Valencia, un futbolista reconocido, él se le ha fijado una pensión, si mal no recuerdo, es de $4.800. Y hasta cierto punto se trataba de inculcar como que la madre del niño no destinaba lo suficiente para la educación y cuidado del niño. En estos casos, ¿no es cierto?, el juez sí podría, de acuerdo a la reforma, solicitar, o la parte afectada podría solicitar una rendición de cuentas. Ahora, ¿a qué responde esto? Supongamos de que una persona aporta, como te digo, con unos $1.000 mensuales, pero ve que su niño está mal de salud, ve que su hijo está en una escuela tal vez pública, y que tal vez la madre del niño generalmente tal vez está pagando créditos o deudas o que no tienen nada que ver con la manutención del niño, como por ejemplo muchas cosas que podrían suceder, ¿no es cierto? Entonces ahí entraría la rendición de cuentas. Exactamente, entonces lógicamente que si yo aporto con una cantidad suficiente como para que el niño esté en una escuela de educación privada, para que se haga atender en una clínica, no es justo, ¿no? Que no esté utilizando estos servicios. Pero en cambio, ¿no es cierto?, el hecho de solicitar una rendición de cuentas por una pensión exigua sería contraproducente y esto debe analizarlo si el juez, si es que es pertinente. La reforma establece que de exigirlo el alimentante, el juez es quien debe analizar si es que es pertinente o no, porque como habíamos dicho, existen pensiones exiguas que a lo mejor no meriten, aunque puede ser el caso también, muchas veces, se han dado casos, ¿no?, que las madres dejan los niños al cuidado de las abuelas maternas. De terceros. Sí, de terceros, ¿no? Y el dinero que viene como producto de la pensión se lo gastan y no lo invierten en el niño. Y es por esto también que la ley, justamente con lo que habíamos hablado antes, la reforma recoge lo que se llama la tenencia por terceras personas. Una abuela materna, que es quien cuida al niño, ve que su hija no cuida de su propio hijo, solicita la tenencia y dispone el juez que esa pensión pase a quien verdaderamente lo está cuidando. Y eso se dará siempre y cuando existe una investigación de por medio, me imagino, ¿no? Por supuesto, la ley establece, actualmente incluso sucede, existen equipos técnicos del Consejo de la Judicatura en las unidades judiciales, integrados por trabajadores sociales, psicólogos, médicos, que son quienes a través de unas experticias brindan los insumos necesarios al juez para que tome la decisión más acertada. Otra reforma, la cuarta reforma al código, es que existan multas a empleadores que oculten sueldos, y creo que en eso sí la mayoría estaría de acuerdo. Bueno, en realidad esta reforma no es tanto así una reforma, así que cambia tal vez el método o la sanción, pero realmente existe, sí. Realmente lo que se denomina la responsabilidad de los pagadores. Dice la ley que con las empresas o instituciones que se nieguen a brindar la información o a realizar los descuentos respectivos serán solidariamente responsables para el pago de los alimentos, ¿no? Incluso se lo sanciona con destitución. Entonces, en ese aspecto no hay una reforma tan
trascendental que se lo diga, porque al final las existe. pensiones alimenticias se descuentan del rol de pagos, hablamos de empleados públicos. Exactamente, bueno, empleados públicos o privados, ¿no? ¿Privados Sí, con la simple demostración de que se haga, de que tiene un trabajo, ¿sí? Se solicita una remuneración mensual o cualquier tipo de ingresos, se puede solicitar el descuento. Pero aquí hay una parte muy importante. El actual Código de la Niñez y Adolescencia señala algunas formas de prestación de alimentos, ¿sí? Y entre las formas la general, la de obligatorio cumplimiento, es de que sea a través de una pensión mensual monetaria, es decir, en dinero. Pero en la actual reforma se establece que también puede ser el pago directo o la satisfacción de las necesidades básicas del niño. Por ejemplo, sucedía que a mitad de mes la madre del niño dice, se me acabó la pensión y el niño tengo que solo atender en la clínica. ¿Sí? Necesito que me des y necesito para la receta. Y aparte se acabó la lista de útiles, hay que comprar. ¿Sí? Entonces, a lo mejor puede ser porque efectivamente se acabó el dinero. O efectivamente, o a lo mejor sucede que se destinó el dinero para otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Que con las facturas que yo haga por los pagos directos, es decir, de clínica, de alimentación, de gastos de salud, de medicinas o de educación con la factura de la pensión del colegio o de los útiles escolares, yo puedo pedirle al juez, señor juez, yo he satisfecho directamente esta necesidad, por lo tanto solicito que se me descuente. Había padres que, aparte de la pensión alimenticia, o existen hasta la idea, padres que aparte de la pensión alimenticia, pagan el transporte escolar, pagan gastos de salud. Entonces, lo que la ley apunta ahora es de que esos gastos sean tomados en cuenta dentro de la pensión alimenticia para efectos de una forma de compensación tal vez de los gastos. Diego, hay casos actualmente y la ley contempla que el padre se hace cargo de los niños, o existe también madres que voluntariamente dicen, no, quiero que los niños se queden contigo. Existen casos que se estaba cobrando juicio de alimentos a las madres de los niños, sería en este caso. Ah, por supuesto, sí, claro. Sí, claro. La ley generalmente no habla de la madre o el padre. Generalmente la Constitución habla, ¿no es cierto?, de los progenitores en general, ¿no es cierto? O sea, lo lógico es de que quien mantiene al niño sea quien reciba la pensión, ¿no? Puede ser padre o madre. ¿Sí? También se establece un registro público de deudores, es decir, que quienes no cancelen estarán... Bueno, creo que ahora hay un sistema que tiene el Consejo de la Judicatura donde aparecerían las personas que están adeudando las pensiones. Exactamente, existe ya esto en la actual ley. Aquí, bueno, hay una cierta dicotomía en los conceptos, ¿no? Por una parte se castiga incluyéndolos en la central de riesgos o en el buró de crédito con saldos negativos, lo que no le permitiría acceder a una línea de crédito, pero por otro lado se exige que hagan el pago, ¿no es cierto? Lo que sería hasta cierto punto contraproducente, más aún cuando el mismo Ban Ecuador propone líneas de crédito que apuntan hacia el pago de pensiones alimenticias, ¿sí? Habría una limitante, porque las instituciones crediticias lo primero que piden, ¿no es cierto?, es que no estar en la central de riesgos. Entonces aquí existe tal vez esto dentro de la discusión se vaya a cambiar, ¿no? Y otro asunto también, que puede limitar el derecho al trabajo, ¿no es cierto? Una de los requisitos para entrar al sector público es no estar inhabilitado, es decir, no tener una de las causales de inhabilitación, y entre ellas no estar adeudando pensiones de alimentos. ¿Sí? Hay muchas personas que quizás tienen la oportunidad de trabajar, pero no pueden acceder al trabajo porque existe esta limitante. Entonces, dentro de la discusión del tema legislativo, ojalá se tomen también estos temas. Sería importante. Y, bueno, el último, que es la premio o prisión preventiva por el no pago, es algo también que ha generado controversias y que dentro de esta reforma se quiere cambiar. ¿Nos puedes explicar cuáles son los cambios que contempla la reforma en cuanto a prisión por el no pago de pensión alimenticia? Bueno, como te había dicho, Paul, antes estos temas ya se han discutido en otras legislaciones y en la nuestra también, pero no se los había tomado en cuenta. Fíjese que una persona que tal vez en un accidente de tránsito mate a otra persona, ¿sí?, por imprudencia o impericia, se le dan medidas alternativas a la prisión preventiva. Y en el caso de alimentos, tratándose de que es un asunto de una deuda, no se da medidas alternativas a la prisión. Esto, basándose en este principio, es lo que la reforma apunta a ¿qué? A que si una persona demuestra que realmente la imposibilidad de pago de las dos pensiones ha sido porque realmente no tiene trabajo
o está enfermo o alguna cosa, entonces ahí se podría poner estas medidas alternativas. Un ejemplo claro. Ya. Sucedió hace algunos años en la ciudad de Loja, ¿no? Una persona, cuando recién se casaron, tuvieron un niño, al año tuvieron una separación los padres de este niño y se planteó una acción, un juicio de alimentos. ¿Sí? Se fijó una pensión alimenticia, pero resulta que a los 2 meses volvieron los padres, se quedaron juntos y continuaron viviendo juntos. Durante todo ese tiempo, el padre prodigó los alimentos, estuvieron juntos y todo bien. A los 10 años se separan. Nuevamente. Se separan nuevamente, se pide una liquidación, el juez emite la liquidación, ¿no es cierto? Y se dispone el apremio. Esta persona estuvo preso 6 meses por la imposibilidad de pagar 10 años. 10 años, que eran aproximadamente $12,000. Hay muchos casos, ¿no? Sí, hay varios casos. Ahora, hay que tomar en cuenta que esta reforma se propuso antes del día viernes. Justamente el viernes pasado la Corte Constitucional emitió en cambio una resolución constitucional que dejaría de lado esto. Bueno, al estar en discusión esto, tendría que adaptarse a lo que dice la Corte Constitucional actualmente. ¿Qué es lo que dice la Corte Constitucional? Que los jueces, previo a emitir la orden de apremio, deben convocar a una audiencia. En esta audiencia se va a discutir la pertinencia o no de la medida de apremio. Sí, entonces, ¿cuáles serían los pasos ahora? Bueno, se debe regular, todavía no está, pero nos podemos adelantar en algo, ¿no? Se solicita la liquidación, se pide el apremio y el juez va a convocar a una audiencia. Con esto se cumple el principio dispositivo y de inmediación para que las partes en esta audiencia puedan ellos decirle, señor juez, este ha sido el motivo por el cual no estoy pagando. Y si no logra demostrar esos motivos, el juez inmediatamente dictará el apremio. Y en caso de que diga, bueno, yo no puedo pagar ahora, pero hago un compromiso de pago, voy a pagar tal vez en unas 3 o 4 cuotas lo que estoy debiendo y lo otro no me voy a atrasar. Pero si falta ese compromiso, se dispondrá el apremio. Otro de los avances en esta reforma es que también se aplica la prisión parcial o el apremio parcial. Y esto ya se ha dado, por ejemplo, en la legislación chilena se llama el arresto nocturno. ¿Qué significa? Se da la oportunidad de que la persona busque trabajo o realice alguna actividad laboral durante el día, pero a las 9 de la noche tiene que presentarse al centro de rehabilitación hasta el próximo día 6 de la mañana. ¿Sí? Y además el código actual contempla varias medidas, como son, por ejemplo, la constitución de un usufructo sobre un bien. Por ejemplo, si tú eres dueño tal vez de una casa y no quieres pasar alimentos, sino que dices, bueno, en vez de pasarte la pensión mensual sobre este departamento, lo vamos a arrendar y lo que salga de fruto de ese departamento es para la pensión. Eso se llama un derecho de usufructo. Existen algunas otras medidas, como por ejemplo... se hablaba de dispositivos digitales, brazaletes. También, ¿no? En el caso de esto se especifica básicamente para personas con discapacidad o que estén con enfermedades terminales, ¿no? O por alguna situación que no puedan permanecer todo el tiempo en el centro de rehabilitación, tomando en cuenta los costos que generan también para el Estado esto. La imposición de un dispositivo o un brazalete que consiste en un dispositivo que se activa en el momento que tú abandonas un lugar, ¿no? Entonces, así sea un dispositivo que para estar en la casa de uno, alguien dice, la jaula, aunque sea de oro, es una jaula, ¿no? Entonces, exacto, justamente es para limitar la movilidad de las personas. ¿Existirá también métodos establecidos para pagar estos montos que son acumulados y que no tienen la capacidad de pagarlos? Me parece que escuché que habrá un plazo ampliado para que se pueda pagar. Bueno, se puede llegar a convenios de pago. Realmente, todos estos acuerdos a los que se pueda llegar son bienvenidos, ¿no? Porque a la final la idea es de que se cumpla la obligación. Debemos partir de un asunto. El hecho de que la persona vaya a la cárcel no significa que con eso ya va a pagar la deuda. No, sino más bien se agrava el asunto, ¿no? Porque estando 2 meses detenido, a lo mejor pueda perder su trabajo. A lo mejor esto le sirva tal vez para sufrir un accidente. Todos conocemos las condiciones de hacinamiento y de violencia que existe dentro de los centros carcelarios. Entonces, la idea es justamente de darle la facilidad para que tal vez a través de un mutuo acuerdo o a través de medidas alternativas se logre la satisfacción de los derechos del niño. Lógicamente, siempre vamos a apuntar a los derechos del niño, porque quien demanda no es la madre.
Eso hay que entenderlo muy claro. Las madres están ejerciendo el derecho como representantes legal de los menores, ¿no? Entonces, ellas, en base de ese ejercicio, es lo que piden y exigen. Pero realmente quien demanda de la pensión es el niño. Muy bien, Diego, quiero agradecerte, se nos ha terminado el tiempo, un tema muy interesante y que tendremos para analizarlo por los próximos meses. No sé si se nos quedó algo, pero antes sería el mensaje a la ciudadanía de no llegar a estas instancias. Lo conveniente sería que padre y madre, si llegan a esa última instancia a separarse, sean quienes se pongan de acuerdo y no tengan que llevar a las cortes, a los juzgados, los problemas que finalmente terminan afectando a los niños, ¿no? Así mismo es, ¿no? Bueno, yo creo que la recomendación ante todo es que tratemos de ubicar esta discusión con las personas que están empapadas del tema y ahí sí mi llamado es para que las personas confíen o busquen a su abogado de confianza, ¿no? Que son las personas que están al tanto de estos asuntos. Aquí en Zamora Chinchipe tenemos grandes profesionales, miembros del Colegio de Abogados de Zamora Chinchipe, en Yanzasa, miembros del gremio, del Club de Abogados de Yanzasa también, que son profesionales que están actualizándose en materia legislativa y por lo tanto tienen los conocimientos adecuados. Muchas veces las confusiones generan porque le preguntamos a la tía, claro, a la comadre, a la vecina, o porque veo los comentarios de los opinadores en el Facebook que sin tal vez el conocimiento necesario emiten sus criterios, muchas veces de ellos irresponsables, que generan confusión en la ciudadanía. La prisión para padres de los deudores ya no existe, ¿no? No existe, de acuerdo a la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, se llama a los demandados subsidiarios, porque no siempre son los abuelos, pueden ser los tíos, es decir, los hermanos del padre que tiene que proveer. Eso se corrigió porque fue aceptado como un error. Sí, lógicamente. La legislación tiene que ir variando de acuerdo a la sociedad, ¿no? Muchas de las veces, por eso también la responsabilidad de elegir a nuestros legisladores, ¿no? Es justamente porque ellos son quienes van a generar este aparataje legal que a la final muchas veces es atentatorio contra los derechos de las personas. Abogado Diego González, quiero agradecerle nuevamente por habernos acompañado. Gracias a ti, Paul, ¿no? Gracias a las personas que nos han atendido y las veces que sea necesario. Este es un tema muy álgido, muy amplio y se necesitaría mucho más tiempo, pero siempre estamos dispuestos para aportar con los humildes conocimientos que podamos tener. Muy bien, amigos, agradecemos al abogado Diego González por habernos ayudado un poco a analizar estas reformas que han sido enviadas a la Asamblea y que serán tratadas durante los próximos meses. Si usted tiene un criterio contrario a los expresados en este programa, puede escribirnos al número que está en pantalla. El espacio está abierto para que ustedes puedan participar y queremos agradecerle. Nos pueden dejar también los temas y los invitados que quieren que estén dentro de este programa para ser tratados. Les agradezco una vez más y los invito para que nos sintonicen todos los días de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana, reprisa a las 12 del día por Televisión Católica Los Encuentros.